Hola, soy el ingeniero Roberto Simone de la firma EduDevices. En esta demostración les voy a explicar cómo desarrollar una aplicación USB. Para comprender mejor esta experiencia es conveniente poseer conocimientos de microcontroladores, programar tanto en Assembler como en C, tener conceptos básicos de USB y saber programar en forma visual bajo Windows. USB es una interfase de comunicación originalmente pensada para conectar dispositivos entre una computadora personal y un elemento cualquiera. La terminología habitual suele denominar host a la computadora y device o dispositivo al elemento que se conecta a ella. La evolución tecnológica permitió conectar dispositivos USB a un microcontrolador. Así el microcontrolador cumple el papel de host y a él podemos conectar elementos tales como impresoras o pendrives. La interfase USB tiene una topología piramidal. En la cabeza de la pirámide tenemos al host, que ofrece dos bocas de conexión USB. Estas bocas se llaman root hub. Si esto fuera todo, solo podríamos conectar dos dispositivos al host. Por fortuna, contamos con elementos que se denominan hubs, que lo estamos apreciando en el gráfico, que multiplican la capacidad de bocas de conexión disponibles. Cabe aclarar que los hubs no son meros empalmes, sino son elementos inteligentes, capaces de analizar el tráfico de información que los atraviesa. Dentro de las comunicaciones USB podemos distinguir tres velocidades básicas: low speed, full speed y high speed. La velocidad low speed es de 1,5 megabits por segundo, la más baja de todas. Está orientada a dispositivos que envían o reciben información esporádicamente, como por ejemplo un mouse. La velocidad Full Speed es de 12 megabits por segundo y se orienta a dispositivos que trafican gran cantidad de información con el host o que deben mantener una velocidad de entrega de bytes mínima. Un ejemplo típico es un parlante USB que recibe bytes a una tasa prefijada. La velocidad High Speed es de 480 megabits por segundo. Es la apropiada para la reproducción de videos donde la tasa de transferencia es elevada. En cuanto a los tipos de transferencia USB, los cuatro disponibles son isócronas, bulk, interrupt y de control. Las transferencias isócronas están relacionadas con la transmisión en tiempo real de señales muestreadas, como puede ser audio o video. Las transferencias bulk se utilizan allí donde puede existir una gran cantidad de información, como imágenes provenientes de un escáner o archivos transferidos a un pendrive. Las transferencias interrupt involucran poca cantidad de bytes y baja tasa de transferencia. El caso típico es un mouse o un teclado USB. Las transferencias de control se relacionan con un proceso llamado enumeración que explicaremos más adelante. En las comunicaciones USB existen entidades llamadas endpoints. Los endpoints son canales unidireccionales de comunicación entre el host y el dispositivo. Muy importante esto, son unidireccionales. Cuando la comunicación se realiza desde el host hacia el dispositivo, el endpoint se clasifica como out. Si la transferencia es en sentido inverso, es decir, desde el dispositivo hacia el host, hablamos de un endpoint in. El usuario final de USB
en su infinita ceguera y egoísmo, solo es capaz de apreciar los dos extremos de la comunicación USB, esto es, el dispositivo USB y el software de aplicación que corre, por ejemplo, en Windows. Es más, incluso alcanza a creer que es lo único existente en una comunicación USB. Como vemos en el gráfico, la comunicación USB es en realidad mucho más compleja. Durante esta explicación supondremos que las comunicaciones siempre se realizan desde el dispositivo hacia el host, pero en realidad todo lo que expliquemos también será válido para comunicaciones en sentido contrario, cambiando lo que corresponda. La comunicación comienza en una plaqueta de aplicación, donde probablemente haya un microcontrolador. La información que el microcontrolador ha obtenido de algún modo la transfiere a un módulo USB. El módulo USB es un chip que se encarga de poner la información sobre el cable USB de acuerdo a lo que estipula la norma USB. Es muy común que el módulo USB esté integrado al microcontrolador, evitando la necesidad de chips externos. La información transferida por el microcontrolador es guardada dentro del módulo USB en una zona llamada Endpoint Buffer. Es un buffer temporal que aloja los datos hasta que puedan ser transferidos. Cuando los datos pueden ser transferidos, viajan a través de los cables y los hubs hasta llegar a la computadora. La información que arriba a la computadora es recibida por una plaqueta llamada Host Controller. Esta plaqueta suele estar conectada al bus PCI de la computadora. Actualmente estas plaquetas están integradas al motherboard de la PC, ya no son meras plaquetas aisladas. Como la información transferida ya está en la computadora, podríamos pensar que el software de PC puede obtenerla directamente del host controller. En realidad, existe una herramienta de software que oficia de intermediaria. Se llama Device Driver y tiene dos funciones: aislar a la aplicación de PC de los detalles y particularidades de hardware y software del dispositivo, proveer al programador de software de PC de bibliotecas de funciones para que pueda acceder al dispositivo USB y obtener la información que ha llegado. Estas bibliotecas o funciones son llamadas APIs. Una visión más profunda de los device driver nos muestra que toda la información que llega al host controller es tomada por el driver del host controller y éste la distribuye entre los device driver de cada dispositivo. Así, si tenemos conectados a USB una webcam, un pendrive y un mouse, la información de los tres dispositivos será tomada por el driver de host controller. Los datos de la webcam irán al driver de la webcam y de allí a un software reproductor de video. Los datos del mouse los toma el device driver del mouse y de allí los utiliza Windows para mover el puntero. Los datos del pendrive los toma el device driver del pendrive y luego el explorador de Windows los presenta adecuadamente en pantalla. Cabe la pregunta: ¿qué sucede cuando se conecta por primera vez un dispositivo USB a la computadora? Se desencadena un proceso denominado enumeración, por el cual el dispositivo se da a conocer a la computadora. Durante este proceso, el dispositivo transfiere cadenas de caracteres llamadas string descriptors.
Entre ellas encontramos el Manufacturer Name o nombre del fabricante, el Device Name y el Class Name. Algo muy interesante de los dispositivos USB es que suelen agruparse por clases. Así tenemos clases tradicionales como pueden ser los pendrives, los mouse, las impresoras. Cuando el dispositivo no encaja en ninguna de las clases tradicionales, se denomina vendor specific. Junto con los string descriptors se transfieren tres números de 16 bits de máxima importancia. Ellos son el BID, el PID y el número de revisión. El BID o Vendor ID es un número que identifica al fabricante del dispositivo. Cada fabricante tiene un código único. Estos códigos están administrados por la entidad usb.org. El PID o Product ID es un número que identifica el producto de determinado fabricante. Es el fabricante quien tiene la responsabilidad de administrar estos números. Por último, el número de revisión del dispositivo. Todo dispositivo USB, además de requerir de su device driver, necesita de un archivo con extensión INF o INF. Mediante este archivo, la computadora puede encontrar los device driver. Al conectar por primera vez un dispositivo USB, surgirá la clásica pantalla del nuevo hardware encontrado y solicitará al usuario que indique la ruta donde se encuentra el archivo INF. Dentro del archivo INF existe un número muy importante llamado Global Unique Identifier o GUID. El GUID es utilizado por el software de aplicación para acceder al dispositivo USB. Como ese GUID está asociado a un dispositivo con Vendor ID, Product ID y revisión dados, se podrá alcanzar el dispositivo teniendo simplemente el GUID. Y ahora sí, la pregunta del millón: ¿cómo se implementa una aplicación USB? Tanto el diseño del circuito con microcontrolador como el módulo USB es responsabilidad del diseñador. Todo el cableado USB, los hubs, el host controller, eso se supone que es una plataforma estándar y que lo aporta el usuario final. Lo damos por supuesto. Ahora sí, el device driver y el software de aplicación es responsabilidad de nosotros como diseñadores. Enfoquémonos ahora en el dispositivo. Las posibilidades de realización son tres: hacer el controlador USB desde cero, usar un microcontrolador que tenga módulo USB o usar un convertidor de USB a RS-232. La complejidad de hacer un controlador USB desde cero es enorme, pues tenemos que implementar toda la señalización USB por nuestra cuenta. Eso sí, la libertad para modificar y ampliar es total, porque podemos dotar a nuestra interfase USB con todas las características que deseemos.